Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Sí, señores, aquí estamos una vez más, ya con la tercera parte de esta serie maravillosa, Afirmando Mis Pasos, el ABC. Hemos aprendido muchísimo en este proceso de afirmar los pasos rumbo ¿a dónde? A la madurez, porque lo dijimos desde el primer día. Si no maduramos, no avanzamos. Necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir avanzando. El anhelo, el deseo de Dios es que todos nosotros avancemos. El deseo de Dios, el plan de Dios es que todos nosotros continuemos con ese proceso que Él estableció en nuestra vida desde el momento en que lo conocimos. Qué bueno, qué maravilloso poder estar con ustedes hoy. Qué especial poder estar con ustedes ahora mismo aquí, llegando hasta sus hogares. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus dispositivos móviles, hasta sus hogares, pero sobre todo por darnos la oportunidad de llegar hasta su vida. Anhelamos, deseamos que esta enseñanza de hoy, que a título personal me ha bendecido muchísimo, deseo de todo corazón y a todo el equipo de RIS Online, deseamos que esta palabra sea de bendición para ustedes y que por favor la pongan por obra. Así que ya saben, todo está listo, todo está dispuesto, pero recuerden algo, hay algo muy importante antes de avanzar, antes de entrar en materia. Si ustedes desean dejar sus peticiones para que nosotros empecemos a orar, ahora mismo pueden empezar a escribirle a alguno de los anfitriones y con mucho gusto, con mucho amor y mucha disposición estarán para tomar sus peticiones y para remitirlas al grupo de intercesión de nuestra iglesia, en esta, la casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Recuerden también, déjenos saber desde dónde nos están acompañando y si quieren agregar ahí con cuántas personas ven ahora mismo esta transmisión de RIS Online, por favor déjenos saber porque para nosotros será alegría, será regocijo, será mucha, pero mucha bendición saber de ustedes, tener noticias suyas. Así que todo está listo, todo está dispuesto, no se muevan porque esto es RIS Online. Esta serie se llama Afirmando Mis Pasos, el ABC. Y dijimos desde el inicio que esta serie, aunque se llama Afirmando Mis Pasos, el ABC, y cualquier persona puede pensar que son temas muy elementales con respecto a la fe, en realidad son temas elementales, pero no con respecto a la fe. Son temas elementales con respecto a algo que también es muy importante y es la madurez espiritual. Definitivamente el anhelo, el deseo de Dios es que todos nosotros, como dice la Escritura, lleguemos a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Y la palabra es clara, dice a un varón perfecto. Obviamente usted dirá, pero ¿cómo? Nadie es perfecto. Sí, pero mientras estamos en ese proceso de madurez vamos siendo perfeccionados y a la final lo que Dios quiere es llevarnos a todos nosotros a un nivel distinto, que nuestra madurez nos permita avanzar y créanme que hoy esto va a quedar más claro que nunca. Aprendimos desde el primer día entonces que es fundamental la disposición. Si nosotros queremos empezar cualquier proceso, empezar cualquier proyecto, cualquier meta, cualquier anhelo, sin disposición no pasa nada. La semana anterior hablamos de algo fundamental también y es tener un mentor. No podemos despreciar solos de manera independiente, no podemos. La palabra dice hierro con hierro se aguzan. Hombre con hombre también se aprenden, hombre con hombre se forman, hombre con hombre se llevan a otro nivel. Fue la misión que Jesús precisamente le encomendó a los apóstoles cuando les dijo vayan y hagan discípulos y enséñanles que guarden todas las cosas que yo les he dicho a ustedes y he aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso es tan importante entender esto. Saben, hoy como ustedes lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de un potenciador. ¿Y qué es un potenciador? Un potenciador es una sustancia, óiganme bien, o un compuesto que aumenta la eficacia o la potencia de otra sustancia o proceso. Voy a repetirlo. Un potenciador es una sustancia o un compuesto que aumenta la potencia o la eficacia de una sustancia o de un proceso, pero no tiene efectos significativos en sí mismo. Es decir, él por sí mismo no tiene mayor alteración, pero cuando se agrega a una sustancia o a un proceso, lo potencia, lo lleva a otro nivel. Y precisamente de eso es que vamos a hablar hoy, de ese potenciador, eso ¿qué sería exactamente ese potenciador del cual vamos a hablar nosotros hoy? Pues, ¿saben algo? Ese potenciador que nos ayuda a nosotros, que por sí mismo no funciona, por sí mismo está quieto, pero cuando se le agrega a cualquier meta, a cualquier proceso, eso va a llevarlo a otro nivel. ¿Y cuál será ese potenciador? A ver,
algunos de los que les gusta escribir allí, les animo para que escriban en la cajita de comentarios cuál piensan ustedes que es ese potenciador que nos puede llevar a otro nivel, que puede fortalecer un proceso, que puede fortalecer una meta, que puede fortalecer un sueño. ¿Cuál es ese potenciador? Sí, no lo voy a hacer esperar más. Ese potenciador no es otro que la disciplina. La disciplina es el potenciador. Por sí mismo no va a funcionar. Si tú dices, voy a tener disciplina, alguien te va a preguntar, ¿en qué? ¿En el estudio? ¿En el ejercicio? ¿En la alimentación sana? Mira que por sí mismo la disciplina no hace nada. Pero cuando a cualquier sueño, a cualquier proceso, a cualquier meta, tú le agregas disciplina, entonces eso hace que ese proceso, ese sueño, esa meta, ese anhelo se multiplique de una manera exponencial. Tan importante es la disciplina. ¿Y saben algo? La disciplina aumenta la eficacia de cualquier proceso. La disciplina aumenta la eficacia de cualquier meta, de cualquier sueño. Como lo dijimos, por sí sola no tiene efectos significativos. Pero la disciplina siempre que acompaña algún proceso es garantía del éxito. Recuerdo que era más o menos el año 2012. Y yo estaba predicando una serie en Colombia un jueves. Estaba predicando una serie que se llamaba Que tus minutos valgan. Y estaba hablando ese día precisamente de que si nosotros aplicábamos algo por un periodo amplio de tiempo, así fuera poco diariamente, íbamos a ver grandes resultados. Pequeños, óigame bien, pequeños cambios, pero duraderos, iban a traer tremendos resultados. Y cuando estaba terminando yo dije, ¿por qué no aplico esto a mi vida financiera? ¿Por qué no empiezo a ahorrar un poco de dinero, pero voy a proponerme no tocarlo? Voy a proponerme no gastar ese dinero, sino que voy a tener una cantidad significativa. Y cuando tenga una cantidad significativa, voy a invertirlo de una manera inteligente. Voy a pedir mucha sabiduría para invertirlo de una manera inteligente y que esto me genere algún ingreso. ¿Saben? Empecé a hacerlo y con el tiempo, cuando tuve una cantidad, lo invertí y después de invertirlo tuve una ganancia y hasta el día de hoy, de una manera residual, he venido teniendo ganancias en esa inversión que hice. Y eso me enseñó que cuando a un proceso se le agrega disciplina, ese proceso es exitoso. ¿Saben? Todos los seres humanos tenemos una idea vaga, diría yo, de lo que es disciplina. Pero hay muy pocos que conocen a profundidad. Yo mismo no conocía a profundidad el significado del término disciplina. Yo mismo pensaba que disciplina era simplemente hacer algo en orden y nada más. Pero la disciplina es mucho más que eso. De hecho, en los colegios en Latinoamérica hay un ítem que se llama disciplina y tiene que ver con el comportamiento del estudiante, si es indisciplinado o si es disciplinado. Pero la disciplina va mucho más allá de un comportamiento, la disciplina va mucho más allá de orden. La disciplina, nos vamos a dar cuenta hoy que va más allá y, como lo dijimos hace un momento, va a potenciar cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier cosa que nosotros establezcamos. Pero definamos qué es la disciplina. La disciplina, para que nos quede claro hoy, la disciplina etimológicamente hablando es una palabra que viene de la palabra discípulo o aprendiz. Disciplina, discípulo, y tiene que ver con la práctica de ser aprendiz. En un sentido básico, la disciplina es la enseñanza o educación. Eso es la disciplina, la enseñanza o educación. Pero espiritualmente hablando, la disciplina tiene dos elementos. Cuando vamos a la palabra de Dios, el concepto de disciplina tiene dos elementos. Uno, la instrucción, otro, la corrección. Sí. Así como lo están escuchando hoy, la disciplina desde el concepto espiritual, que es lo que nosotros estamos enseñando hoy, desde el concepto de la Biblia, tiene dos aspectos, la instrucción y la corrección. La instrucción, ¿qué es la instrucción? Es la explicación, la educación de qué o de cómo se debe hacer una determinada cosa. Cuando a ti te están diciendo qué hacer y cómo hacerlo, te están dando instrucción. Si después de decirte qué hacer y cómo hacerlo, tú te equivocas, ahí viene la segunda parte de la disciplina, que es la corrección. Así que la disciplina tiene dos aspectos desde el punto de vista espiritual. El primero, la instrucción. Te enseñan qué hacer y cómo hacerlo. Pero si a pesar de enseñarte, de instruirte de qué hacer y cómo hacerlo, algo falla, entonces viene la corrección. Se toman las medidas para que hagas lo que se te está diciendo, de la manera que se te está diciendo, cómo se te está pidiendo. Y allí entonces empieza a obrar, empieza a operar la disciplina. Pasar por alto
Pasar por alto esto es perder lo que nos acaban de decir. Si a uno no lo corrigen, si a uno le dicen qué hacer y cómo hacerlo, y uno no lo tiene en cuenta y nadie lo corrige, entonces definitivamente se echó por la borda, se tiró. Como diría la Biblia, se tiraron perlas donde no tenían que tirarse. Si nos enseñaron algo, qué hacer y cómo hacerlo, y no nos corrigieron cuando nos equivocamos, entonces definitivamente fue un proceso que se echó a perder. Ahora, esas pautas que acabamos de mencionar, si nosotros las aplicamos al proceso de madurez, van a potencializar, como lo dice el nombre, van a potencializar de una manera exponencial nuestro proceso de madurez. No se va a estancar el proceso de madurez si a ese proceso de madurez, si al deseo de estar dispuestos, si al deseo nosotros de tener un mentor le agregamos disciplina. ¿Qué es la disciplina? Instrucción y corrección. Le agregamos eso. ¿Saben? No vamos a parar nunca de crecer. No vamos a parar nunca, nunca, nunca de avanzar. No vamos a parar nunca de madurar. Y el proceso de Dios, el anhelo de Dios es que todos maduremos, como lo dije al iniciar, que lleguemos a la medida de la plenitud de la estatura de Jesús. Ese es el sueño de Dios. Así que entendiendo la disciplina, entendiendo que la disciplina es un compuesto de instrucción y corrección, la pregunta que tengo para ti es la siguiente, o mejor las preguntas. ¿Qué tan disciplinado eres? ¿Qué tan dado a ser instruido y corregido eres? Pero en segundo lugar, ¿eres una persona enseñable? Es decir, ¿eres una persona que fácilmente recibe instrucción? Y obviamente, si eres una persona enseñable, entonces viene la otra pregunta. ¿Eres una persona que se pueda corregir? ¿Eres una persona que cuando lo van a corregir lo acepta o tiene problemas con la corrección? Por eso quiero que veamos qué dice la Biblia al respecto. Quiero que veamos precisamente qué dice Dios en su palabra. Cómo nos habla Dios con respecto a esto tan fundamental en el proceso de madurez como es la disciplina. Así que vamos a ver cómo este potencializador trabaja, cómo este potenciador o potencializador trabaja ayudándonos a ti y a mí para alcanzar eso que anhelamos para seguir avanzando en nuestra vida, sobre todo en este año que está empezando, en este 2023, para que nosotros nos fortalezcamos y sigamos creciendo, sigamos potencializando nuestra vida en todo el sentido de la palabra, pero sobre todo en la madurez. Así que vamos a lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice de la siguiente manera, muy atento, dice la palabra así: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Óyelo bien, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Sabes? Esto es profundo. Es un versículo muy sencillo, pero piensa, como dirían en Latinoamérica, échale cabeza a lo que te voy a decir. Dale atención, dale mente a eso que te voy a decir. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero ese temor no es miedo. El temor en el que fue escrito este versículo, la palabra temor en el hebreo, que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y una parte muy breve en arameo. Pero aquí la palabra temor es la palabra yaré. Y la palabra yaré significa respeto por alguien superior. Así que el principio, el inicio del respeto hacia Dios, del respeto hacia el Señor, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es respetar, ser reverente al Dios, ante el Dios Todopoderoso. Pero luego dice, y esto es tremendo, los necios desprecian el respeto, desprecian la reverencia a Dios, la instrucción y la corrección. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El respeto a Dios. Pero los necios no respetan a Dios y por eso, obviamente, como no respetan a Dios, no quieren ser instruidos y no quieren ser corregidos. Yo sé que alguien lo está empezando a entender. Yo sé que lo están empezando a entender. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los necios no quieren la sabiduría, no quieren respetar a Dios y tampoco quieren la disciplina, la instrucción y la corrección. Los necios no quieren ser reverentes. Los necios, aunque saben quién es Dios y entienden que Dios es grande, lo pueden entender, quieren hacer las cosas a su manera. Quieren vivir como se les antoja, quieren vivir como lo desean, quieren vivir como ellos piensan y nada más. Y como quieren vivir de esa manera, pues a ellos ¿quién los va a instruir? Y si nadie los instruye, pues ¿quién los va a corregir, por favor? La sabiduría cambia la condición del ser humano. Pero miren esto, aquí empieza a unirse ese rompecabezas.
La sabiduría cambia la condición del ser humano. Se necesita estar dispuesto para querer llegar a la sabiduría. Se necesita estar dispuesto para honrar, para respetar a Dios. Y esa disposición, ¿cómo se ve? ¿Cómo se nota? Esa disposición se nota cuando nosotros somos enseñados y cuando nos exponemos a ser corregidos. Aquí vemos cómo la disciplina, una vez más, es un potenciador de la sabiduría en el ser humano. Está la sabiduría, que es el temor a Dios. Pero si no nos dicen cómo temer a Dios, si no nos enseñan cómo es que vamos a temer a Dios, cómo es que tenemos que movernos por lo establecido, si no nos dicen que nos equivocamos cuando nos equivocamos, entonces nunca vamos a llegar a la sabiduría. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es sencillo. Hoy es muy sencillo, pero lo que potencializa, lo que lleva a una manera exponencial la sabiduría, ese temor a Dios, es la disciplina, la instrucción y la corrección del ser humano. Cuando a nosotros nos instruyen y nos corrigen con respecto a la sabiduría, con respecto a cuál es la mejor manera de honrar a Dios, cuál es la mejor manera de sentir ese temor, ese respeto hacia Dios, ahí todo va avanzando. Pero si uno dice, no, yo tengo ganas de respetar a Dios, yo tengo ganas como de honrar a Dios, pero nadie le dice cómo. Y si no le dicen cómo, entonces cuando se equivoca nadie le corrige, entonces nunca va a llegar allá. Por eso es fundamental la disciplina. Así que, ¿qué quiero que aprendamos hoy? Lo que quiero que aprendamos hoy de una manera muy centrada, muy sencilla, es lo siguiente. La disciplina es un potenciador en el ser humano, porque ayuda a mantenerse fiel a sus objetivos, le ayuda a mantenerse fiel a sus objetivos a pesar de las tentaciones y las distracciones. Óyeme bien, vamos a profundizar un poco acá. Voy a repetirlo una vez más que quiero que aprendan y luego vamos a profundizar. La disciplina es un potenciador en el ser humano porque le ayuda a mantenerse fiel a sus objetivos a pesar de las tentaciones y de las distracciones. Dijimos entonces que el principio de la sabiduría es el respeto hacia Dios. Pero el necio no quiere el respeto a Dios, no quiere ser sabio y no quiere la disciplina. El necio no quiere respetar a Dios y por obvias razones no quiere ser instruido y ser corregido. Y lo tremendo, que quiero que aprendan es tremendo. ¿Por qué? Porque la disciplina nos ayuda a mantener firmes, a no distraernos, a mantenernos fieles a los objetivos. ¿A qué objetivo? Hombre, de respetar a Dios. La disciplina te ayuda, te dice, oye, estás equivocándote, mira, tú quieres ser fiel a Dios, pero estás haciendo esto no fue lo que Dios te enseñó, esto no es lo que la palabra te dice, así que vuelve al camino correcto, enrútate una vez más. Eso hace la disciplina. La disciplina no permite que nosotros cedamos ante la tentación, tampoco permite que nosotros cedamos ante las distracciones. Es fundamental la disciplina entonces. Ahora, si al respeto, óyeme bien, por Dios le agregas la instrucción y le agregas la corrección, la instrucción de la palabra y la corrección de acuerdo a lo establecido por la palabra, ¿sabes algo? La sabiduría te va a dar resultados. Hay gente que dice, ¿yo cómo soy sabio? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto, que la sabiduría está al alcance de todos. La sabiduría divina está al alcance de todos. Hay gente que dice, yo quisiera tener la sabiduría de Salomón para alcanzar lo que Salomón alcanzó. Está al alcance de todos. La sabiduría, el respeto por las cosas de Dios, ser instruido y ser corregido de acuerdo a la palabra de Dios es una garantía de que vamos a llegar a la sabiduría. Así que entendemos entonces que la disciplina es el puente entre lo que yo deseo y lo que yo logro en realidad. Si yo no tengo disciplina, me voy a quedar solamente en deseos. Pero si yo soy disciplinado, si soy instruido y soy corregido, entonces eso que me separa de lo que yo deseo, ya no me va a separar, porque la disciplina es ese puente que une lo que yo deseo con lo que yo alcanzo, con lo que yo logro. Eso es la disciplina. El deseo de respetar a Dios, sin ser instruido y sin ser corregido, es solo eso, un deseo. Hay gente que dice, yo quiero, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no está siendo disciplinado. Y ser disciplinado tiene que ver con recibir una instrucción, y eso tiene que ver con constancia y tiene que ver con ser corregido con respecto a esa instrucción. Es como si a ti te enseñan algo en una clase y luego te hacen el examen. Si no lo pasas, tienes que volver a estudiar. Necesitas ser corregido, necesitas ir a una nivelación de repente. En el caso de los colegios, cuando se termina el fin de año y no pasaste lo que se te
te enseñó en una materia, hay algo que se llama una habilitación. Te preparas para un examen y si pasas, pasas la materia y pasas de curso. Pero si te preparas para el examen y no pasas, entonces repruebas la materia y tienes que repetir todo un año. ¿No se les hace eso muy parecido a la vida cotidiana? ¿No se les hace eso muy parecido a lo que nosotros constantemente estamos viviendo? Algunos a veces entramos en rotondas y damos vueltas y damos vueltas y damos vueltas. Y sí es cierto, Dios nos ama. Y sí es cierto, el sacrificio de Jesús es suficiente. Es cierto que el sacrificio del Señor es suficiente para amarnos, para perdonarnos. Pero mientras nosotros no tomemos ese paso de ser disciplinados, de ser instruidos y de ser corregidos, obviamente no vamos a salir de ahí. Por eso es fundamental el deseo, óyeme bien, la intención, yo diría la disposición. Sin disciplina es un fracaso. ¿Por qué? Porque la disciplina proporciona la estructura, la estrategia necesaria para convertir nuestra disposición en acción. Esta semana hablaba con alguien precisamente de eso. Estructura, disciplina, estructura. ¿Qué hay? Se necesita la estructura, la enseñanza, la formación. Eso es disciplina. La disciplina nos da una enseñanza que nos estructura la vida. Y si no vamos de acuerdo a lo que se nos ha establecido, entonces necesitamos ser corregidos. Y ahí sigue operando la disciplina. Necesitamos a aquello en lo que querramos triunfar, vamos a necesitar agregarle disciplina. Sin disciplina solamente van a ser deseos. Sin disciplina solamente van a ser anhelos vagos y nada más. Oportunidades que pasan frente a nosotros, pero no nos vamos a consolidar en las mismas. Piensa qué has logrado en la vida y te vas a dar cuenta que a eso se le agregó disciplina. A una meta, a un proyecto, a un plan. Se le agregó la instrucción y se le agregó la corrección. Y eso te trajo como resultado ese gran logro del cual te sientes tan orgulloso. Ahora, ¿qué te hace pensar que eso ha cambiado? Si tú quieres ir a un proceso de madurez, vas a necesitar ser instruido. Algunas veces alguien te va a tener que decir, mira, recuerda que tienes que perdonar 70 veces 7. Alguna vez alguien te va a decir, mira, tú no has perdonado y no es lo que te enseñamos. No es lo que tu mentor te va a decir, no es lo que yo te enseñé que dice la palabra, que hay que perdonar al prójimo. De repente alguna vez tu mentor, tu líder, tu guía, tu entrenador, como lo quieras llamar, te va a decir, esto que estás haciendo no es lo que yo te enseñé de la palabra, no es la instrucción que recibiste, así que hay que corregirlo. Y ahí entonces vas a tomar las medidas necesarias y es ahí cuando de repente vas a empezar a ver los resultados que no habías visto antes en tu vida diaria. ¿Sabes? Sin disciplina es fácil caer en procrastinación y distraerse. Sin disciplina, nosotros vamos a enfocarnos en tareas menos importantes. Vamos a enfocarnos y, ¿saben? En vez de enfocarnos en lo que realmente nos va a consolidar en la vida. Ahora la pregunta es, o la pregunta que tienes que hacerte o que tenemos que hacernos hoy es, ¿cómo puede ayudarnos la disciplina a alcanzar nuestras metas y objetivos? La respuesta está. La disciplina nos ayuda a alcanzar las metas y objetivos cuando nos da la enseñanza, la instrucción y la corrección. La pregunta que viene después es, ¿cómo puede ayudarnos la disciplina en la formación de hábitos saludables? ¿Cómo puede ayudarnos la disciplina en la formación de hábitos saludables? Pues a nosotros nos instruyen y si nos mantenemos en lo que nos instruyen, eso se vuelve un hábito. Y un hábito sano siempre va a ser un hábito saludable. Si nos salimos de ahí, nos van a corregir y vamos a volver al hábito y entonces nos vamos a mantener como Dios quiere que nos mantengamos. La pregunta siguiente es, ¿cómo te puede afectar positivamente la disciplina? ¿Cómo te puede beneficiar la disciplina? Piénsalo. Ahora, ¿cuál es el desafío que quiero dejarte hoy para terminar esta tercera charla, esta tercera enseñanza de esta serie maravillosa, Afirmando mis pasos, el ABC de la madurez? ¿Cuál es el desafío que quiero dejarte hoy? El desafío es el siguiente: adopta la disciplina como una acción antes que como un sentimiento. No mires la disciplina como un sentimiento. Adopta la disciplina como una acción antes que como un sentimiento. Las acciones, por pequeñas que sean, transforman. Los sentimientos pasan. Una vez más. Adopta la disciplina como una acción antes que como un sentimiento. Las acciones, por pequeñas que sean, transforman. Los sentimientos, ¿qué pasa? Pasan.
Los sentimientos vienen y van, pero las acciones firmes, por pequeñas que sean, por un largo periodo de tiempo van a traer tremendos beneficios. Eso fue lo que me pasó a mí cuando te conté en la introducción la historia de cómo empecé a ahorrar una pequeña cantidad de dinero. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que un día yo pensé, en esa época, en el 2012, yo dije, 5 o 6 años atrás yo hubiera podido ahorrar 10 veces lo que ahorro hoy. ¿Cómo estaría? Pero saben, menos mal me dispuse a ser instruido y a ser corregido. ¿Por qué? Porque no solamente me quedé ahorrando, empecé a investigar cómo invertir eso de manera inteligente. Empecé a preguntar, empecé a decir, a ver qué errores cometí. Me equivoqué un par de veces, así como de repente le pasó al de la parábola de los talentos, que le entregaron 5 talentos y fue y negoció y de repente se ganó 10, 15, luego perdió y quedó con 2, luego volvió y quedó con 4, volvió a perder, quedó con 1 y al final, cuando llegó su maestro, tenía 10 talentos. Así puede ser esto. Pero ¿qué tal si oramos hoy y le damos gracias a Dios y le decimos, Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde, no un corazón necio, y a aceptar la instrucción y la corrección, que eso no es otra cosa que el potenciador para nuestra vida, para que alcancemos no solo la madurez, sino cualquier otro proceso que hayamos iniciado en nuestra vida? Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad de estar aquí. Señor, ayúdanos a entender que esto ha funcionado en el 2020, en el 2019, en el 2018, en el 2021, 2022, está funcionando en el 2023. Y mientras exista la raza humana, Señor, va a seguir funcionando. La disciplina es un potenciador de nuestros sueños. La disciplina es un potenciador de nuestras metas. La disciplina es un potenciador de nuestros anhelos. Señor, sin disciplina son solo ilusiones vagas, sueños pasajeros. Pero si le agregamos disciplina, las cosas van a ser completamente diferentes. Por favor, Espíritu Santo, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Permite, Padre, por favor, que este año sea un año de disciplina. Ayúdanos a ser disciplinados en lo que tú quieres que seamos disciplinados, no en aquello que de repente no tienen valor o significado para nuestra vida. Ayúdanos a no movernos simplemente por ahí experimentando, especulando. Ayúdanos, Señor, a tener un plan que sea tu plan y a ser instruidos y corregidos en ese plan, porque eso, Señor, eso se llama respeto por ti, eso se llama principio de la sabiduría y eso se llama disciplina. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, precioso y maravilloso Espíritu Santo, te damos hoy por este tiempo maravilloso. Gracias, amén, amén y amén.